En este tutorial te enseño paso a paso cómo preparar dos pasteles de zanahoria espectaculares. Empezamos con una receta muy fácil y rápida de bizcocho, solo 1 minuto de mezcla con varilla manual y listo. Después preparamos una crema de queso deliciosa, suave y lista en muy pocos minutos. Además utilizamos ingredientes lo más naturales y saludables posible, como aceite de oliva virgen extra carbonel, azúcar morena, almendra molida, nueces y zanahorias frescas para conseguir un resultado más nutritivo sin perder sabor. Pero esto no es todo, cada pastel lleva 3 rellenos irresistibles, el clásico de queso, uno de frutos rojos y otro de piña que combinan a la perfección con el bizcocho. La decoración también es sencilla y pensada para personas sin experiencia alisando pasteles. Usamos solo una espátula y un simple alisador sencillo junto con la crema de queso para lograr un resultado vistoso, elegante y sin complicaciones. Ideal para quienes buscan recetas caseras, saludables y fáciles de seguir. Anímate a hacer un pastel así de bonito con muy poco trabajo. Y antes de empezar con el paso a paso, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte esta receta con esa persona especial con quien te gustaría disfrutar un pastel así de fácil y delicioso. Y déjame un comentario contándome si te animas a prepararla. Empecemos con la receta. Empiezo añadiendo 250 ml de aceite de oliva a un bol, seguido de 400 gramos de azúcar moreno. Remuevo ligeramente con unas varillas manuales solo hasta integrar. Aparte casco 8 huevos uno a uno en un bol individual. Esto lo hago para evitar que caiga algún trocito de cáscara en toda la mezcla. Voy incorporando 2 o 3 huevos a la vez a la mezcla de azúcar y aceite, mezclando por unos segundos nada más, sin batir en exceso, solo hasta que se integre bien. Una vez añadidos todos los huevos y conseguida una mezcla homogénea, la reservo por un momento. En otro bol tengo 500 gramos de harina previamente tamizada. Añado una cucharadita de canela, una pizca de sal y un sobre de polvo de hornear que son unos 15 gramos. Mezclo ligeramente y luego incorporo 100 gramos de almendra molida. La mezcla que estoy preparando es para hacer 2 pasteles, es el doble de cantidad. Si solo necesitas elaborar uno, simplemente usa la mitad de los ingredientes. Empiezo a añadir esta mezcla seca a la mezcla líquida en 2 o 3 tandas, removiendo con varilla manual suavemente hasta integrar todo. Añade ahora una cucharada generosa de esencia de vainilla. Puedes usar otro tipo de saborizante si prefieres. Ahora agrego aproximadamente 10 zanahorias grandes ralladas finamente, unos 500 gramos en 2 tandas, mezclando con una espátula de silicona. Finalmente trituro 100 gramos de nueces naturales de manera que queden con trozos grandes y las incorporo a la mezcla. Y ya está, la mezcla para nuestros bizcochos está lista. Voy a usar 3 moldes de 18 centímetros de diámetro, los forro con papel de horno, engraso y reparto la mezcla de forma equitativa entre los 3. Horneo primero 2 moldes juntos en horno estático con calor arriba y abajo a 170 grados durante 30 minutos. Después horneo el tercer bizcocho por separado. Una vez horneados los desmoldo y los coloco sobre una rejilla utilizando el mismo molde debajo para que el aire circule bien y no se humedezcan. Esta es una forma rápida y práctica de enfriar los bizcochos. Cuando estén fríos, los envuelvo en plástico film para que se mantengan frescos y húmedos. Puedes guardarlos así hasta el día siguiente antes de cortarlos. Cada bizcocho lo corto en 3 capas, 2 enteras y una más delgada, la parte superior o pancita. Con eso consigo 8 rebanadas bonitas, en total perfectas para montar un pastel de capas. Ahora sí, vamos a preparar la crema de queso. Añado 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Puedes derretirla en el microondas unos 30 segundos si hace falta para conseguir ese punto. Pongo la batidora en marcha a velocidad media entre 4 y 6 y la bato por 1 minuto.
Añado 250 gramos de azúcar en polvo y bato un minuto más hasta que la mantequilla blanquee y haya duplicado su volumen. Ahora le añado 600 gramos de queso crema tipo Filadelfia. También le añado una cucharada generosa de esencia de vainilla. Bato un minuto más solo hasta integrar bien y que se forme una crema suave. Repaso con una espátula los bordes del bol y vuelvo a batir solo un poquito más para integrar y listo. Así queda la crema, deliciosa, cremosa, untosa y perfecta para rellenar y forrar los dos pasteles. Aparte voy a batir 2 tazas de crema de leche o nata, lo que tengas o prefieras usar. Yo uso nata Ambiente Puratos. La bato por un minuto solo hasta conseguir picos suaves. En otro bol mezclo 2 cucharadas de queso crema con 2 cucharadas de leche condensada. Mezclo bien hasta integrar. Cuando ya tenga el punto que quiero en la nata, que quede cremosa, le añado esta mezcla de queso con leche condensada. Bato medio minuto o un minuto más hasta que quede bien firme y ya está esta crema. La divido en 2 boles porque ahora vamos a hacer 2 sabores diferentes. En uno de los boles coloco piña troceada, uso una lata pequeña que trae unos 4 trozos, los corto en taquitos pequeñitos y los añado sin el jugo. En el otro bol añado una buena cucharada de mermelada de frutos rojos. Mezclo bien ambos boles y los reservo por ahora. Aparte voy a preparar un sobre de gelatina neutra que son 10 gramos. Coloco 100 mililitros de agua fría y dejo que la gelatina se hidrate bien hasta que desaparezcan los puntitos y que esté bien hinchada. Una vez hinchada la llevo al microondas y la derrito completamente. Divido la gelatina en 2 partes iguales. A unas de las tazas le coloco un poco de crema de piña, mezclo un poco para que no esté tan caliente y luego añado toda la gelatina al bol, mezclo bien hasta integrar todo. Hago exactamente lo mismo con la crema de frutos rojos. Integro bien la gelatina, mezclo y las dejo listas y reservadas. Voy a preparar 2 moldes de 18 centímetros de diámetro como los que usamos antes. Les coloco plástico transparente en el interior para facilitar el desmolde. Añado el primer bizcocho a cada molde, añado un poco de jugo de piña y encima añado la crema de piña. Está blandita ahora, pero la gelatina va a hacer su trabajo y va a quedar como una mousse de piña deliciosa. Añado el segundo bizcocho a cada molde y en el centro añado la crema de queso. Añado un par de cucharadas a cada molde y estiro bien con una espátula. Coloco el tercer bizcocho y encima le añado un poquito de jugo de la mermelada de frutos rojos. Luego añado la crema de frutos rojos que ya tiene una textura tipo mousse. Estiro bien, coloco el último bizcocho, aprieto un poco para que no queden huecos de aire y tapo con un plástico transparente tocando directamente el bizcocho. Llevo los 2 pasteles a la nevera por un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarlos toda la noche. Así la gelatina hace su trabajo y nos quedan unos pasteles firmes, frescos y deliciosos. Al día siguiente desmoldo, coloco el pastel sobre un vaso y voy bajando el lateral del molde con cuidado. Retiro el plástico transparente y aquí tengo el pastel precioso. Le doy la vuelta sobre la base, empiezo a forrar. Uso una boquilla grande para forrar. Estas boquillas son perfectas porque permiten cubrir bien sin espátula y es una manera muy fácil. Estiro con un alisador recto y después uso uno que tiene diseño de ondas. En mi caso he forrado muy rápido porque mi idea es ayudar a la gente que no sabe alisar y esta es una manera perfecta para lograr un pastel bonito sin complicarse. Luego puedes decorarlo como más te guste. En mi caso a un pastel le pongo un poquito de drip solo en un lateral y al otro pastel el drip cubre todo alrededor. Coloco galletas trituradas en la base del pastel, también un poco por arriba. Con la crema que me sobra hago unos pequeños detalles decorativos. Tenía una
unas frambuesas secas que también las usé para decorar y por supuesto unas zanahorias decorativas que quedan preciosas en este pastel. Y mira este corte supremo, tiene 3 capas de crema, el bizcocho lleno de zanahoria con ese color tan bonito del azúcar moreno y las nueces. Un pastel bonito, saludable y delicioso. De verdad, cuando te comes una rebanada quieres repetir y repetir hasta terminarlo. Así queda el pastel delicioso de verdad. Si te ha gustado esta receta, compártela con tus amigos, con tu familia o con quien quieras disfrutar de un pastel delicioso y fácil de hacer. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y si ya estás suscrito, mil gracias. Comparte también mi canal en tus redes sociales para que más personas puedan conocerlo y se animen a suscribirse. Gracias por todo el cariño que me dan, me hace muchísima ilusión ver que tantos de ustedes siguen mis tutoriales, los disfrutan y los preparan en casa. Leo todos sus comentarios, aunque a veces no me da tiempo de responderles a todos. Lo siento de corazón. Y un agradecimiento muy especial a los miembros del canal. Me encanta verlos por aquí, sé que me quieren un montón y yo también les tengo un gran cariño. Hago estos tutoriales con mucho amor, siempre pensando en ustedes y en que podamos tener recetas fáciles, prácticas y resultonas, porque sé que no siempre tenemos tiempo, aunque nos encante la pastelería. Con un pastel bien hecho, rápido y saludable, quedamos siempre bien. Muchísimas gracias y hasta pronto.